Muy buenas noches, bienvenidos a Mirada Crítica. Seguro va a estar bien interesante el día de hoy el programa, aquí en Canal 13. Agradecemos la presencia de nuestros invitados, al licenciado Alfonso Castillo Machuca. Él es el presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado en el Congreso del Estado. A mi izquierda tenemos al señor Martín Vázquez Vázquez. Él es el presidente electo del CEPAC y en funciones el día de hoy ya. A mi derecha tenemos al señor Jorge Villalba Jaime. Él fue consejero en la administración pasada. Y tenemos al señor al licenciado Óscar Calixto Sánchez, que también fue uno de los participantes para ser parte de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Bienvenidos y les agradecemos su presencia. Bueno, vamos a empezar con el diputado Alfonso. Alfonso, bueno, después de que hace desde aproximadamente 8 meses el ir y venir, el litigio si se puede llamar así, finalmente el lunes próximo pasado se eligen los 17 consejeros, los 9 propietarios y los 8 suplentes. El hecho de que hayan pasado por 2 rechazos del TRIFE, el día de hoy queda totalmente y plenamente constituido el CEPAC. Al día de hoy sí, al día de hoy está plenamente constituido. Debemos de ubicarnos que nos encontramos en una parte particular de este proceso. Finalmente nos encontramos en una etapa de ejecución de sentencia y nosotros dimos cumplimiento a una ejecutoria del Tribunal Federal Electoral, que en este caso nos indicaba en primer lugar que debíamos dejar sin efecto el decreto que designó al anterior, mediante el cual se establecía la designación del anterior consejo y la reposición del procedimiento con el cual se había designado ese consejo. Lo que nos señalaba el tribunal es que debíamos de cambiar bases de calificación y que debíamos de establecer, presentar, esto es al Congreso, al Pleno del Congreso, una lista de personas que dentro de los 128 aspirantes cumplieran particularmente con 2 requisitos: el tener experiencia laboral en materia electoral y el haber tenido formación académica también en materia electoral debidamente comprobada. ¿Se apegaron a lo que decía a la propuesta o lo que les indicaba el TRIFE? ¿La convocatoria se hizo a un lado, Alfonso? La convocatoria es parte de las bases que tomó en cuenta el Tribunal Federal Electoral para conformar su resolución. De hecho, en nuestra convocatoria se establece, ciertamente hay una interpretación, hay una serie de criterios aplicados por el tribunal, que en principio nosotros como autoridad no nos corresponde establecer si son buenos o malos, pero él se basó en nuestra convocatoria. A nosotros lo que nos corresponde es atender estrictamente lo que dice la resolución del TRIFE, y eso fue lo que pretendimos, Luis Manuel. Alfonso, ¿no se sale un poquito el momento de elegir en cuanto a que necesariamente tienen que tener esas 2 cosas? Es decir, la estructura académica, un título académico, si lo podemos llamar así, y experiencia electoral. ¿No dejan fuera muchos ciudadanos con estos 2 requisitos un poco estrictos? Absolutamente sí. Ajá. Tienes toda la razón. Sobre este tema se pueden hacer muchos comentarios y se pueden establecer muchos criterios. Habrá ocasión de hacerlo en su momento. Sin embargo, sí, si bien nuestra convocatoria lo preveía, el hecho de que hubiera una formación, esto quedaba a criterio de la comisión, y hoy, en términos de nuestra convocatoria, y hoy el tribunal lo establece con un criterio estricto. De hecho, la expresión al final del resolutivo es: no podrán conformar la lista aquellas personas que no reúnan estos requisitos. Insisto, formación académica en materia electoral y experiencia laboral en materia, experiencia electoral en materia electoral. Efectivamente, fue lo que señaló el tribunal. Y nosotros estamos, insisto, en una etapa de cumplimiento de sentencia y tenemos que apegarnos a lo que dice la resolución. Respecto a lo otro, son, desde luego,
razonables los comentarios en el sentido de que se estrechó, si me permite la expresión, el criterio con el que debía de actuar el Congreso en este sentido y particularmente la comisión especial para conformar la lista. Licenciado Calixto, ¿habrá impugnaciones una vez más? Sí, por supuesto, claro que sí, licenciado, habrá impugnaciones y ya las hay. El día de ayer presentamos el primer juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Fue presentado por un compañero también participante, por el licenciado Francisco Javier Agoitia Gómez. A esta persona colaboró 18 años con el Consejo Estatal Electoral, tiene participando todas las elecciones, todos los procesos electorales que se han hecho en San Luis Potosí, y la Comisión Especial para la Reforma del Estado acaba de señalar que no tiene experiencia en información electoral. Esto es ilógico y por eso quise que mi compañero abanderara esta situación en esta ocasión, porque se me hace totalmente injusto que una persona que ha dedicado su vida al Consejo Estatal Electoral el día de hoy digan que no tiene la suficiente capacidad, el suficiente conocimiento, la suficiente formación electoral para estar dentro de un Consejo Estatal Electoral como consejero ciudadano. Entonces, el sostener esto implica incluso un ataque a la propia institución. Es decir, si la comisión sostiene que no tiene esa formación y esa experiencia electoral, pues está atacando a la propia institución porque ha sido 18 veces presidente de una comisión distrital electoral. Entonces, ¿qué significa? Que el Consejo no capacitó a sus funcionarios, que no estaban bien capacitados, que no les dio instrucción, que no les dio formación. Evidentemente que eso está poniendo en tela de juicio al propio Consejo y esto lo ha hecho la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Ahora, sí quiero señalar respecto a lo que estaba puntualizando el diputado Alfonso Castillo Machuca, que aquí tengo en mis manos la convocatoria inicial, está certificada, si la pueden ver, es decir, está certificado por el propio Congreso del Estado, y me permito leer el punto tercero del mecanismo cuarto que dice referente al mecanismo de elección, donde dice: la Comisión Especial elaborará la lista de candidatos a consejeros ciudadanos integrada por quienes hayan acreditado el cumplimiento de todos los requisitos en los términos de esta convocatoria y reunido las mejores cualidades en experiencia y formación electoral. Aquí en ningún momento dice académico. Entonces, si nos hubieran puesto la palabra académico, yo creo que muchos ciudadanos no se hubieran inscrito a esa convocatoria. ¿Sí? Entonces, el término académico está sobrado, es un requisito que se puso después y que no está en la propia convocatoria. Y en ese sentido, la resolución del TRIFE sí fue, al momento de la sesión, sí fue muy claro los magistrados al decir que esta convocatoria tiene validez plena porque no fue impugnada y que se tienen que apegar a ella tanto los diputados como los participantes e incluso los propios magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pero también ahora dice el TRIFE que les marca determinado rumbo. Así es, desde luego lo que señala el licenciado Oscar Calixto es correcto. Sin embargo, también lo es que en la resolución se establece el criterio que yo he señalado, es decir, que no podrán conformar la lista las personas que no ostenten ambos casos. A nosotros como comisión y como Congreso no nos compete, actuando como autoridad, podemos criticar y podemos señalar lo que cada diputado considere en uso de su libertad de expresión, señalar al respecto. Sin embargo, como entidad y como institución, sí tenemos que señalar que nos encontramos en etapa de cumplimiento de sentencia, de ejecución de sentencia, y que tenemos que cumplir en los términos que nos los establecen. No quiero resultar paradójico, e incluso me parece que el licenciado Oscar Calixto lo ha señalado en declaraciones periodísticas, yo así lo interpreté a reserva de escuchar su comentario, respecto a que el tribunal se había alejado precisamente por el fundamento que él señala del sentido original de la convocatoria. Yo en lo particular podría compartir el señalamiento que hace el licenciado Oscar Calixto. Sin embargo, como institución me corresponde o nos corresponde como comisión el cumplir la ejecutoria. Lo que dice el licenciado Calixto es correcto, la convocatoria está en esos términos. Al final de la propia convocatoria hay algún otro elemento que establece que a criterio de la propia comisión se podrá evaluar esto. Hoy la resolución no deja lugar a dudas.
deberán de conformar ambos requisitos. Pero la convocatoria efectivamente se planteaba en los términos que lo decía él. Decía en declaraciones al diputado Óscar Vera que no era justo, pero es legal. Bueno, yo creo que aquí eso no es ninguna justificativa. Yo creo que como legisladores, como representantes sociales, la tarea que les corresponde es velar por los intereses de los ciudadanos. Entonces, si en ese sentido van a conformar un consejo fuera de la justicia y fuera del ámbito de credibilidad que necesita para organizar una elección, yo les preguntaría para qué van a querer ese consejo si los ciudadanos no van a creer en él, porque no está conformado con las bases justas con las que participamos y con las que nos comprometimos a las reglas del juego. Entonces, yo creo que aquí está mal planteado esa situación. Y también algo muy importante fue lo que señaló el diputado Alfonso Castillo Machuca ahorita al inicio, donde en una parte de la resolución señala el tribunal experiencia y/o formación académica electoral. Entonces, ese I/O implicaba que si tenemos experiencia, con eso bastaba. Es decir, I/O implica la O es una disyuntiva, ¿sí? Puede ser una de dos. Entonces, si el tribunal dio ese criterio, pues deberían de haberlo aprovechado la Comisión Especial para la Reforma del Estado para por ahí acreditar la experiencia de gente, por ejemplo, como el compañero Jorge Manuel Villalba Jaime, que ya fungió como consejero ciudadano, y es ilógico que ahora digan que no tiene formación electoral. O sea, no sé si me explique, existe una laguna muy grande en el proceso que se ha hecho y sobre todo una laguna de justicia, una laguna de legalidad, porque debió de haberse apegado la comisión a los parámetros que marcaba su convocatoria e insistir al tribunal que existía alguna duda, pues existe un incidente que se llama aclaración de sentencia y yo creo que lo deben de saber sus asesores legislativos de parte de la comisión. Entonces, hubieran hecho valer ese derecho si en verdad les interesaba a los potosinos, si en verdad les interesaba a la ciudadanía. Es decir, el Congreso no está desamparado. Cada diputado tiene su asesor legislativo y aparte tiene un cuerpo jurídico que le corresponde saber todas esas situaciones. Yo me pregunto, ¿alguna vez le preguntaron al TRIFE por qué en alguna aclaración de sentencia cuál fue la razón de agregar este elemento? Yo creo que no se lo preguntaron. Hasta donde yo tengo entendido, nunca interpusieron un incidente de aclaración de sentencia al Congreso para que el TRIFE les explicara tal cuestión. Entonces, yo creo que lo que faltó de parte de la Comisión Especial fue voluntad para hacer bien las cosas. Y ahora tienen un consejo, pero yo me pregunto, ¿qué les va a servir? ¿Cuántos ciudadanos van a confiar para ir a votar, a depositar en las urnas su confianza en esa institución? No va a servir de nada absolutamente. Es algo que carece de credibilidad y la credibilidad es el elemento esencial en un organismo electoral. Sí. Nada más señalar. La interpretación de una resolución judicial, y desde luego el licenciado Oscar Calixto lo sabe porque es abogado y ha sido abogado postulante, tiene que darse en forma íntegra, la totalidad de la resolución, y también en forma armónica, es decir, entender en forma completa la sentencia desde las consideraciones y desde luego con los resolutivos. En este caso, la resolución en comento es reiterativa en el uso de la conjunción y si bien en este último punto resolutivo establece el IO, habrá que señalar que lo hace, a lo mejor de manera muy churrigueresca, muy barroca, dentro de un párrafo que inicia con sentido negativo. No podrán formar parte de la lista aquellos que no cumplan o esta otra situación. Perdón, entendiéndolo así, e insisto, estableciendo el criterio, o más bien aplicando un criterio usual, ordinario en este tipo de interpretaciones, debemos de señalar que sin lugar a dudas era un y lo que nos establecía el tribunal. Este fue el criterio que siguió la comisión, evidentemente un criterio que fue analizado, sopesado y valorado, porque insisto, efectivamente generó que se estrechara mucho la posibilidad de participación de los aspirantes que razonablemente y en uso de su derecho ciudadano habían participado. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Les recuerdo que estamos recibiendo todos sus comentarios, 822-1811, para que se comunique y participe usted también. Regresamos.